¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo en este viernes. Vamos a estar profundizando sobre la economía de nuestro país, las principales amenazas, el estado de situación, por qué estamos como estamos y qué posibles caminos hay para poder mejorar, que es lo que todos queremos, tener una mejor economía para que nuestro país tenga un mejor nivel de vida, más allá de que, como ya hemos conversado en alguna otra entrega, no es lo único que se necesita, ¿no? Una mejor condición económica, es parte de. Y estamos recibiendo, es un placer recibir al doctor Guillermo Tolosa. Uno podría decir todavía flamante director de Ceres. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir, por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Aparte, con una presentación que realizó hace algunos días que se denomina Lazos entre Política y Economía. Perspectivas y propuestas para el Uruguay que se viene. Estamos en un año donde política y economía van de la mano, vamos a estar hablando sobre eso. Pero antes, yo quiero hacer mención, porque la verdad que hace un tiempo, cuando usted recién había llegado en su primer desayuno, me tocó ir a cubrirlo desde el punto de vista periodístico y la verdad quedé un poco cautivado por su historia. Cuéntenos, ¿dónde estaba viviendo cuando recibió el ofrecimiento para venir a trabajar a Ceres? Estaba en Rumania. ¿Qué hace un uruguayo en Rumania? Estaba representando al Fondo Monetario Internacional, negociando el programa de rescate de la economía rumana. Estaba atravesando por una crisis y los uruguayos tenemos mucha experiencia en crisis, lamentablemente, Sí. ¿no? Entonces, somos considerados los economistas especialistas en crisis. Entonces me tocó estar viviendo en Rumania a ayudar a manejar esa situación. Pero usted trabajaba por el Fondo Monetario Internacional. Sí. O sea, era uno de los uruguayos que se desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Sí. Que el Fondo Monetario Internacional, en esta región, a veces hablar del FMI es casi que hablar de mala palabra. No sé si será por el ejemplo argentino, por lo que... ¿Cómo se vive eso? Usted que trabajó en las entrañas del Fondo Monetario. Sí, eso es específico de América Latina. En otros países no se vive así. De hecho, por ejemplo, en Europa del Este, el Fondo Monetario tiene muy buena reputación porque es percibido como uno de los factores que ayudó mucho a salir de la gran crisis que tuvieron después que cayó el muro de Berlín, ¿no? De hecho, me cuentan colegas que en los primeros años el Fondo Monetario iba firmando autógrafos por la calle. Imagínate, en Uruguay no es exactamente el caso. Acá sí ha tenido, claramente, es una historia muy distinta, digamos. Y claro, hay mucho de que el fondo está asociado con aquellos momentos que se complica más la economía, donde hay que ajustar. El fondo no, siempre hay que ajustar cuando la economía está cayendo, cuando está en crisis, entonces el fondo queda asociado a esos malos momentos, digamos, ¿no? Pero es verdad que el fondo también de alguna manera ha cambiado. Esto se habla mucho en la crisis argentina. ¿No? Esto de, bueno, la verdad, el fondo aplicó una receta a principios del 2000 y como que no se daba cuenta que en la economía y en la política van de la mano. Que no se puede ser muy técnico y que hay veces que hay que tener muñeca, cintura para manejar los momentos sociales, los momentos políticos. Usted que estuvo hasta hace un tiempito ahí, ¿hay un cambio en el Fondo Monetario Internacional? Es cierto, eso es definitivamente cierto. Después de la crisis argentina, fíjate que durante 15 años no hubo ningún país que llamara el Fondo Monetario. Eso es malo para la institución de alguna forma, ¿no? Que quedó como un poco desempleado en la región y por lo tanto hubo un intento de, bueno, vamos a aprender las lecciones del pasado. Quizás sí hubo un encare demasiado duro de lo que fueron las crisis anteriores, entonces esta vez vamos a tratar un encare distinto, vamos a tener también una sensibilidad social mucho mayor. Cuando se piden ajustes, se pide que se proteja la parte del gasto público que va a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces sí creo que hay un encare distinto de la institución, ¿no? Debe ser apasionante, sin duda. Sobre todo porque se maneja un nivel de información y de conocimiento de otras economías. Insisto, usted estaba en Rumania. O sea, muchos uruguayos quizás nunca vayamos a ir a Rumania, vaya uno a dar las vueltas de la vida. Pero usted estaba tratando de salvar la economía de Rumania cuando decide volverse al Uruguay. Sí, un poco antes había estado el Palito Pereira, que ahora es vecino mío. En el club, exactamente. O sea, son pocos, pero hay algún uruguayo que ha ¿Y vivido por qué? Rumania. ¿Por qué venirse al Uruguay? ¿Por qué dejar el Fondo Monetario Internacional? No me voy a meter en su bolsillo, pero me imagino que se debe ganar más plata en el extranjero que trabajando en el Uruguay. Bastante más, sí, es cierto. Mira, acá hay una realidad que la gente habla mucho de
lo que al uruguayo le gustaría emigrar, ¿no? Y cada vez está instalada esta sensación que cada vez más uruguayos se quieren ir, ¿no? A vivir en el exterior. Pero claro, viniendo de afuera, lo que yo veo, y en mi caso también de los uruguayos que están afuera, lo que quieren es volver, ¿no? Entonces digo, entre tanta encuesta que le preguntan a los uruguayos si se quieren ir, ¿por qué no le preguntan a los uruguayos que están afuera cuántos se quieren volver? Y estoy seguro que te da un porcentaje aún más alto todavía, ¿no? Siempre es el sueño del uruguayo que está en el exterior, el sueño es volver, porque al final uno quiere estar entre los suyos, quiere contribuir a la sociedad que lo crió, que lo vio nacer, que le dio su educación. Entonces es una gran aspiración. A veces es muy difícil, ¿no? lograr el retorno, acomodarlo. O sea, ya tiene hijos, ¿no? Ya los hijos tienen sus amigos, etcétera. Se va dificultando a medida que la vida va pasando, pero siempre ese sueño está. Entonces, para mí es una enorme alegría de que se haya dado, ¿no? De poder cristalizar esa aspiración. Luisito, usted estaba jugando en las grandes ligas económicas, quizás una aspiración que tiene mucha gente de integrar un organismo como el Fondo Monetario Internacional cuando desarrolla una carrera de las que usted desarrolló y decide volverse al Uruguay, volverse para aportar en Ceres en una época que también va a quedar marcada de alguna manera por la época post-Talvi. Sí. Ernesto Talvi era una marca indeleble de Ceres. Sí. Usted debe tener más el dato que yo, pero seguro cerca de 10 años, quizás alguno más. ¿Eso también es un desafío? Sí, eso es un desafío muy grande, ¿no? O sea, Talvi tiene una capacidad como economista realmente extraordinaria a nivel mundial, no solo en Uruguay, es un hombre que es muy reconocido en toda la región. Entonces es un gran desafío que me ilusiona mucho de poder ocupar su lugar. O sea, hay algo que para mí es muy importante, que es la fortaleza de la sociedad civil. Digamos, los uruguayos no podemos discutir los grandes temas del país solo en clave política, digamos, no solo defendiendo un bando u otro. Creo que hay un espacio clave que es hacer un aporte a la discusión desde el análisis, desde la objetividad, desde los datos, desde la preparación de los temas, desde el análisis de la evidencia internacional. Y eso es lo que ha tratado de hacer Ceres, mucho más allá de Talvi, ¿no? O sea, Talvi fue el cuarto director de Ceres. Ceres tiene más de 30 años de existencia. Hubo un Ceres antes y un Ceres después de Talvi también. Así que ese es un poco el espacio que a mí me ilusiona mucho rellenar, ¿no? Desde la firme independencia política, de nuevo, ¿no? Ahora mucha gente, claro, asocia Ceres con Talvi, pero yo nunca trabajé con él, digamos, claro. O sea, fui reclutado completamente independiente a su proceso de partida a la política, ¿no? ¿Y con qué Uruguay se encontró cuando viene de Rumania? Bueno, me encuentro con un Uruguay que claramente es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tiene que ver con la política. Yo la última vez que voté fue en 1999 y ahora me encuentro con una campaña electoral que realmente muestra lo que ha progresado el Uruguay como país, lo que se ha desarrollado, me parece. ¿Por qué? No nos damos crédito, ¿no? Decimos, el Uruguay como que ha crecido materialmente, pero no se ha desarrollado como sociedad. Ese es como el eslogan, digamos. Yo no lo veo así. Veo que lo que ha progresado la sociedad en la discusión política es mucho, digamos. O sea, cuando yo me fui, básicamente el menú de opciones era dos países muy distintos los que estaban sobre la mesa como posibles opciones. No, eran opciones bastante radicalizadas, si se quiere, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y recordá, por ejemplo, o sea, al frente en aquel momento todavía se hablaba algo de la reforma. No pagar la deuda externa. El problema con la deuda externa. El default. Bueno, vino después años siguientes vino la frase aquella de Tabaré Vázquez, el default y entrar en default. Sí, exacto. Y bueno, y vilipendiando a veces la inversión extranjera, ¿no? Ahora la acusación. Así lo interpreto. Usted lo que dice es, en el 99, cuando estaba en campaña, la última que yo voté, la verdad, había un discurso, por ejemplo, del Frente Amplio que era nacionalicemos, no sé, la banca, podría haber alguno que hablaba de nacionalizar la banca, habría alguno de cortar las relaciones con no favorecer la inversión extranjera. Exacto. Y como que en 20 años el ejercicio del gobierno para el Frente Amplio también quitó algunos demonios del medio, algo así. Sí. Hoy, por ejemplo, en Uruguay las encuestas no mueven el mercado, digamos. En nuestros países vecinos, por ejemplo, dependiendo quién gane,
eso hace tambalear el mercado financiero, ¿no? Porque algunas opciones son vistas como que pueden llegar a hacer mucho daño a la economía, digamos. En Uruguay eso no pasa, eso debería ser una fuente de enorme orgullo para todos los uruguayos. Eso no solo en los vecinos, o sea, por ejemplo en Italia, en países avanzados, la política se ha deteriorado de una forma que generalmente generan mucho temores en los mercados financieros. No es el caso de Uruguay porque tenemos una sociedad madura donde ya no se discuten las grandes cosas, digamos. Ya no se discute que la inversión extranjera directa es buena. Podemos discutir el aspecto puntual de la inversión de UPM, Sí, se le dio más o menos más beneficio. o menos, pero nadie discute que la inversión extranjera es buena, nadie discute que es bueno que haya bancos de todo el mundo en Uruguay, nadie discute en la propiedad privada, o sea... Voy a ir un poco más lejos. Sí. Nadie discute que hay que reducir el déficit fiscal. Exactamente, eso es un... Podemos ver la manera y Sí. cuánto y cómo y Sí. pero nadie. Y yo diría más, es verdad que casi nadie discute que el Consejo de Salarios es bueno, Sí. todos los partidos políticos hablan de mantenerlo. Es verdad que hay grandes consensos sobre algunos temas que quizás Sí. hace un tiempo, y es bueno que usted que estaba en el exterior marque esto, porque no muchas veces nos damos cuenta. Sí, como que no, o sea, no terminamos de creérnosla, los uruguayos somos modestos, ¿no? Y no terminamos de creérnosla que en un momento que en el mundo la democracia se está deteriorando, en Uruguay late más fuerte que nunca, ¿no? O sea, nosotros hablamos en aquel desayuno de los riesgos que pueda llegar al populismo en Uruguay en los próximos años, pero por ahora lo que tenemos para elegir realmente debería ser una fuente de orgullo lo que está ¿No haciendo ven la campaña. ningún síntoma de populismo en la campaña? Y bueno, o sea, puede haber alguna... Cuando se habla de, no sé, medicamentos gratis para los jubilados. Sí, digo... Si no es populismo, ahí pega en el palo. Vamos a ver cuáles... Tenemos tiempo todavía para ver si hay fundamentaciones de dónde provendrían los recursos, no para ese tipo de medidas, digamos, pero lo que veo, ¿sabes? Es realmente un partidazo. O sea, veo propuestas de todo tipo y color dentro de ciertos límites, pero con creatividad. Veo un menú muy diverso de candidatos vendiendo de la política, ¿sí? ¿No? Pero también de la academia, del sector empresarial, del sindicalismo. Nunca tuvimos tantas opciones para elegir. En cada uno de los partidos hay competencia real. Pocos países del mundo tienen este beneficio, ¿no? De poder tener opciones tan ricas, digamos. Voy a terminar la Alicia en el País de las Maravillas que venimos describiendo. Porque aparte en las últimas horas se conoció un dato que la verdad a todos, porque uno lo ve y dice, es el mayor índice de desempleo de los últimos 12 años. 9,5% de desempleo. En el interior es más del 10%, 10,2%. Sí. Y es un guarismo al que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados ni siquiera a brillar el 10% de desempleo en el Uruguay. ¿Qué pasó? Hay una realidad que es que la economía uruguaya andaba muy bien mientras los precios internacionales de las materias primas que producimos eran altos y nuestros salarios más bajos. Digamos. Hoy, por suerte, los salarios son mucho más altos de lo que eran hace 5 años, 10 años, pero los precios internacionales son más bajos. Entonces la ecuación para nuestro sector exportador se complicó, digamos, mucho menos ingresos, con mucho más gastos. Entonces, claramente hay muchas empresas que han cerrado, miles de empresas que han cerrado, la inversión ha caído y por supuesto sí, el empleo viene cayendo sistemáticamente ya desde que cayó el precio de las materias primas, básicamente 2014, ¿no? 2015, hace 4 o 5 años, que nuestra economía no ha encontrado la forma de acomodarse ante el nuevo escenario internacional. También además la región nos complica, ¿no? Argentina y Brasil se han dado un porrazo. Como vecinos no son de los mejores que nos No, sí, no es de lo mejor, se han dado un porrazo enorme, ¿no? Con la caída del precio de las materias primas en los últimos 5 años. Nosotros, por suerte, tenemos capacidad ahora que nos vaya mejor que a ellos, pero claro, nos arrastran de todas maneras, ¿no? Entonces no le hemos encontrado la vuelta a cómo crecer en este escenario más desafiante, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? No voy a decir qué se debería hacer porque quizás hasta lo pongo en un lugar incómodo. Usted no es ministro de Economía ni ministro de Trabajo, es un analista, es alguien que sabe, que tiene conocimiento. Pero quiero hacer una puntualización.
porque hay una cierta, llamémosle entre comillas, expectativa del gobierno Ujú. de, mediante obra pública, el ferrocarril central, algunas obras que se van a realizar acá en Montevideo, de alguna manera vinculadas, ¿no? La construcción de un viaducto, bueno, reactivar un poco la obra pública para atemperar esta caída en el desempleo. ¿Mueve la aguja o no? Y bueno, la expectativa es que eso pueda tener un impacto de 0,3% del PBI, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que es difícil que eso cambie, que mueva la aguja, es difícil que cambie la trayectoria de lo que es de poder volver a una senda de crecimiento sostenido como teníamos hasta el año 2015. No son guarismos lo suficientemente altos, ¿no? Otros países tienen el lujo, digamos, de cuando se entra en una situación de este tipo, pueden hacer paquete de estímulo fiscal de 1%, 2% del PBI. Entonces, eso sí, ya puede jugar un rol de cambiar las expectativas con respecto a la economía y entrar en un círculo virtuoso, ¿no? En la medida que se reactiva la economía, los empresarios vuelven a invertir, vuelven a emplear, y hay mucho de psicología en esto, ¿no? O sea, la recesión al final es un estado de psicología colectiva y lo importante es, bueno, qué señales se da desde la política para que cambien Qué interesante esto que está diciendo, porque muchas veces, yo esto lo he conversado con el ministro de Economía, Danilo Astori, más allá de si el Uruguay está mejor o peor, que todos diferenciamos que estamos mejor que Argentina, que Brasil, pero ¿cuánto juega la percepción? Todos tenemos la percepción de que económicamente estamos peor que hace unos años. Sí, exactamente. Y eso genera un escenario de cierto pesimismo que no ayuda. Exacto. Porque la realidad es que, sí, es verdad, estamos mejor que Argentina y Brasil, creo que, pero cuando uno conversa con el trabajador, con el asalariado, con el empresario, chico, mediano, son muy pocos los que dicen yo estoy bien. Sí, tal cual. Y eso retroalimenta, o sea, las dificultades económicas generan esta psicología, ¿no? Y luego la psicología te lleva a ser más cauteloso, ¿no? Por más que tú conserves tu trabajo, sí, bueno, o sea, si le ha tocado a amigo mío perder trabajo, yo por la duda voy a tener cautela, no me voy a comprar ese auto, no me voy a meter en la cuota para comprar el apartamento, digamos. Entonces, eso termina a su vez generando un impacto negativo en la economía, ¿no? Entonces empieza a retroalimentar lo que es la economía en sí, la psicología colectiva, y es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Fíjate, Uruguay cada vez que entró en este tipo de estancamiento en el año 79, 80, de nuevo en el año 98, llevó muchos años para recuperarse, ¿no? Para salir, para quebrar esta... Pero pasamos del 79-80 a la tablita en el 82, la economía reventó por el aire. Reventó, sí. Usted habla del 98-99, en el 2002 la economía reventó por el aire. Sí. ¿Qué me está diciendo? ¿Que en 3-4 años reventamos por el aire de nuevo? No, por suerte estamos en una situación distinta y la solución, si se quiere, de la crisis, del estancamiento, no va a ser una crisis que reviente todo por el aire y tengamos enormes devaluaciones con problemas en los bancos. Por suerte hoy estamos en otro lugar. Tenemos mucho más colchones de lo que teníamos en ese momento. Hemos sido más prudentes, por ejemplo, con lo que tiene que ver el manejo de la deuda. Tenemos mucho menos vencimientos. Entonces, no es muy poco probable que terminemos en ese tipo de escenario, ¿no? Pero la realidad es que en aquellos escenarios las enormes devaluaciones nos terminaron ayudando, ¿no? O sea, ayudaron a nuestro sector exportador, ayudaron a que los uruguayos consuman más localmente y menos importado, y eso reactivó la economía y entramos en un círculo virtuoso de crecimiento. Ahora seguimos siendo una economía cara. Nuestro tipo de cambio no se movió muy poco, digamos. Entonces, esa no va a ser la fuente de salida. ¿Y por qué? ¿Por qué somos caros? ¿Por qué somos una economía cara? ¿Por qué el turista que viene al Uruguay y venga de donde venga, te dice Uruguay es caro? Sí. ¿Por qué nosotros tenemos sueldo que si uno lo compara con la región? Y esto es verdad, muchas veces políticamente se dice, bueno, pero hay que comparar cuántos litros de leche compramos en el 2000 y cuántos compramos hoy con el salario mínimo. Es verdad, pero todos tenemos la percepción de que con un salario mínimo en Uruguay no se puede vivir. Sí, que somos caros. Ahí si querés, volviendo a Alicia en el País de las Maravillas, o sea, hay un aspecto de esto que es una buena noticia, es que somos caros porque hemos crecido, ¿no? O sea, nos hemos desarrollado como país y todos los países que crecen, los salarios suben y terminan siendo más caros. El desafío ahí es cómo darle la vuelta para que ser más productivos y poder sobrevivir con esos salarios más caros y competir internacionalmente, digamos. Pero esa no es la única razón que estamos caros. También tenemos razones menos positivas, digamos. Una tiene que ver con que Uruguay no ha
permitido que el tipo de cambio se devalúe lo que se tiene que devaluar. O sea, el Banco Central interviene permanentemente para evitar esa depreciación, evitar ese abaratamiento, que es lo que el país y el sector exportador sobre todo necesita para respirar, ¿no? Deberíamos tener el dólar más caro. El dólar debería estar más caro, pero el problema que enfrentamos es que tenemos este legado de alta inflación, digamos. Entonces, dejar que el tipo de cambio suba en un contexto de alta inflación puede complicar las cosas, podría generar que la inflación se vaya a más de 10%, ya sabes que eso trae problemas, digamos. Entonces, la inflación alta... Exacto, la inflación alta nos está atando de manos, al Banco Central. Nos agarra esta necesidad de abaratarnos con una inflación ya alta que complica mucho el ajuste que el Uruguay precisa, lamentablemente, ¿no? Entonces eso es algo que nos vamos a estar focalizando en un próximo de conferencia de Ceres, que tiene que ver cómo hacer para bajar la inflación y que nos libere, ¿no? Un poco más para que la economía se abarate. Después, el otro tema de nuestros costos tiene que ver con lo que son los costos de los servicios públicos. En Uruguay las empresas públicas son muy relevantes en la economía, es una parte importante de nuestro costo de vida, directa o indirectamente, porque hasta cuando te compras un yogur, el yogur hay que transportarlo y eso tiene un costo de transporte y de combustible, y atrás está ANCAP, digamos. Entonces, en todo lo que consumimos hay culpa de ANCAP de una forma o de otra, ¿no? Entonces, hicimos un análisis bastante exhaustivo, digamos, de por qué los servicios públicos están tan caros en Uruguay. O sea, ¿Y por qué están tan caros? Y bueno, o sea, primero déjame decirte cuán caros están, ¿no? Entras ahora a la página web del Banco Mundial y te dice que Uruguay, el último dato que tiene, 2016, hace una comparación muy meticulosa, son los décimos combustibles más altos del mundo, ¿tá? O sea, eso es cuán caro estamos, por lejos lo más caro de la región. Entonces, es muy difícil que vos puedas competir internacionalmente con salarios altos y estos costos de servicios públicos tan altos, ¿no? Yo vi el estudio que hicieron ustedes, de hecho apareció una gráfica bastante interesante en el diario El País que mostraba una especie de surtidor y ¿no? cómo se desglosaba el litro de combustible. Recuerdo que cuando estuve en producción en Todas las Voces, en Canal 4, algo parecido habíamos hecho, pero ¿sabes la percepción que me queda? Sí. Capaz que me equivoco de cabo a rabo. Sí, sí. O sea, hay veces que uno habla, se informa, pero también maneja con cierta ignorancia los temas. El tema es impositivo. El costo ANCAP no es. Yo veo que el sistema político se desangra hablando de los costos de ANCAP y que si los 800 millones de dólares, que si no bajamos porque tenemos que capitalizar. Uno ve en el precio del gasoil, que son 40 pesos, Sí. el costo ANCAP son 4,8. Sí. ¿Cuánto se podría mejorar eso? ¿1 peso? No está ahí la discusión. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. O sea, creo que tenemos que mover el debate, ¿no? O sea, decir, bueno, lo que es la ineficiencia de ANCAP, que es importante, ¿no? De hecho, A ver, cuanto más eficiente sea, mejor. Sí, sí, sí. Pero no es lo que explica que tengamos los décimos combustibles más caros del mundo. Exacto. Es una parte menor de lo que es el problema, ¿no? Y como bien decís, el problema es que hay un impuesto encubierto, ¿verdad? Que se utiliza para dar subsidios a diferentes segmentos de la población a través del precio de los combustibles. Y eso creemos que es muy mala política pública, primero por cómo se recauda, el hecho de que estamos grabando a aquellos sectores que son los que tienen la llave para sacarnos de este pantano, que es el sector exportador que tiene que competir en enorme desigualdad de condiciones por tener que pagar este precio de combustible en vez de estar recaudando impuestos de otra forma. Y segundo, por cómo se gastan estos subsidios, ¿no? O sea, hay una enorme falta de evaluación y de focalización en lo que tiene que ver con varios de estos subsidios que se están dando a través de ANCAP. Si querés te puedo poner algún ejemplo. O sea, mi ejemplo favorito, hay varios, ¿no? Pero mi ejemplo favorito es el tema del supergas. ANCAP subsidia al consumidor final del supergas. Entonces, cuando uno hace el análisis, ¿quién consume supergas en Uruguay? Es la clase generalmente más pudiente, al extremo, ¿no? Que las piscinas en Punta del Este cada vez se calientan más por la distorsión de precios. Hubo una intención que nadie sabe. Yo pregunté 68 veces por qué no cristalizó nada. Sí. Se anunció en una reunión en Suárez entre el presidente Vázquez, en aquel momento la ministra Cose, y la bancada del Frente Amplio. Vamos a ver cómo hacemos.
Y no se pudo hacer, porque es verdad que están las familias que compran la garrafita de 3 o el supergas para calefaccionarse. Pero hay muchos beneficiarios Exacto. de ese subsidio al supergas que no son gente no pudiente. Exacto. No está bien, eso es lo que nosotros los economistas llamamos focalizado. O sea, no estamos usando los recursos de la sociedad para dárselo a los que lo necesitan. Se lo estamos dando a todo el mundo, incluso la mayoría que no necesitan. Y de hecho los que compran esa garrafita de 3 kilos, eso no tiene un precio subsidiado, digamos, porque lo que se subsidia es la de 13. Muchas veces no tienen el poder adquisitivo como para comprar de a 13 de una sola vez, entonces terminan comprando de 3, que no está regulado, que tiene precios muy altos, entonces el subsidio no le llega. Justo al que más lo necesita, no le llega el subsidio, ¿no? Entonces hay mucho margen para involucrar al MIDES, a los expertos, y decir, bueno, con estos recursos, ¿cómo hacemos para que llegue a quien queremos, ¿no? Y de esa forma economizar y poder bajar el precio de los combustibles. Y se pueden bajar, porque yo me imagino en este momento, nos quedan 2 minutos de entrevista, pero me lo imagino a Story yendo para el Ministerio de Economía, escuchando la entrevista. Nada, Tolosa, muy fácil de Cere decirme cómo hago para recortar los subsidios, los beneficios, y después para la recaudación, entiendo, tengo el combustible caro impositivamente, pero yo necesito eso para recaudar para que siga funcionando el otro. Sí, no, la clave es economizar. Señor ministro, si usted me está escuchando, o sea, acá la clave, estamos despilfarrando recursos que realmente no es el objetivo social, ¿no? De ayudar a gente que no lo necesita, digamos. Y además hay un tema de, por ejemplo, el subsidio al boleto, ¿no? Que es 3,5 pesos. De los 40 que hablas del gasoil, 3,5 pesos van a subsidiar el boleto de Montevideo, ¿no? Pero a cambio de esto no se exige que las empresas de ómnibus sean más eficientes. De hecho, siguen usando Guarda, uno de los pocos países del mundo que todavía tenemos Guarda. Entonces, el subsidio se está usando en parte para sostener puestos de trabajo que están hechos obsoletos por la tecnología, lamentablemente. Y todos como sociedad sí queremos ayudar a los guardas, pero queremos darle una vía de salida a un empleo genuino y no una ilusión de un puesto de trabajo que no existe más y que tenemos que pagar entre todos de alguna manera, ¿no? La última, se nos fue. La entrevista voló y me quedé con unas ganas de hablar de Argentina. Pero aparte, si usted estuvo en el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera sí, debe tener información que no sé si podrá trascender públicamente, pero además debe tener obviamente una visión con conocimiento de causa. Así que vamos a hacer así, cuando presente el informe de la inflación venimos a hablar y entre otras cosas hablamos de... Perfecto. No creo que, la verdad, no soy tan optimista de que Argentina solucione en los próximos meses, sí, antes que ustedes presenten el próximo informe de Cere, que solucione la situación de la economía. Estoy de acuerdo. Pero la última, el dólar ayer cerró cerca de 36 pesos. Usted decía tenía que estar más alto. Sí. Para el que nos está escuchando, sí, que no tiene el resto para guardar 500, 1.000, 2.000 o 100.000 dólares por mes, ¿qué hace? Bueno, yo siempre lo que recomiendo es no ponerse nervioso con los movimientos del dólar. No, o sea, Uruguay tiene un tipo de cambio flexible, el dólar hoy sube, mañana baja, lo hemos visto muchas veces, entonces estos movimientos no deberían generar ansiedad general de ir y comprar dólares porque se viene la gran devaluación. Ya pasamos, como te hablaba hoy, ya pasó eso es historia en el Uruguay, ¿no? Entonces, la clave es mantener la calma y mantener siempre un portafolio diversificado en los ahorros. Sí, tratar por ahí ahorrar algo en dólares, pero algo en unidades indexadas y no perder la calma, ¿no? Obviamente en el corto plazo uno puede perder, ganar, eso es especulación pura, digamos, pero en el largo plazo uno siempre tiene sentido, digamos, de tener sus ahorros en diferentes monedas y tipos de activos, ¿no? Guillermo Tolosa, le agradecemos su presencia y bueno, queda planteada la entrevista para una siguiente instancia. Muchas gracias, Nicolás. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes en una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Que pasen muy bien, que tengan buena jornada.